¿Ya están viendo la pantalla? Sí, doctora. Ya. Entonces hoy día vamos a avanzar la unidad número 7, que es ya los bacilos gram positivos, o sea, para que ustedes se enfoquen un poquito. Lo que habíamos visto la anterior clase eran los cocos gram positivos, género Staphylococcus y género Streptococcus. Habíamos visto el género Staphylococcus con sus 3 especies más importantes en clínica médica, Aureus, Epidermidis y Saprophyticus. Después hemos visto Streptococcus con sus especies de Streptococcus pyogenes, productor de faringitis, que es lo que van a ver esta semana, en práctica en su aplicación mediante casos clínicos, una faringitis estreptocócica. Hemos visto Streptococcus agalacti como productor generalmente de meningitis neonatal. El neumococo, que lo vamos a ver en la clase posterior, que es productor de neumonía en infecciones del tracto respiratorio inferior. Los del grupo viridans, que vamos a ver en endocarditis generalmente. Y hoy día vamos a entrar en teoría, en las clases de teoría, a describir a los bacilos gram positivos. Dentro de estos bacilos gram positivos, tenemos a los no formadores de esporas y los formadores de esporas. Dentro de los no formadores de esporas tenemos al género Corynebacterium, donde está el Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium pseudotuberculosis, Corynebacterium urealyticum, y el género Listeria. Es otro género diferente al Corynebacterium. Listeria monocytogenes, Lactobacillus y Nocardia. Estos son los que vamos a ver en la clase de hoy, especialmente los más importantes en clínica médica, que son el Corynebacterium diphtheria y la Listeria monocytogenes. La próxima clase vamos a ver a los formadores de esporas, es decir, los que forman esporas, donde está el género Bacillus y el género Clostridium, y después entramos a los los anaerobios, es el género Clostridium. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. Corynebacterium diphtheria y Listeria monocytogenes. Bueno, vamos a seguir, disculpas. Entonces, eso es lo que vamos a avanzar hoy. Voy a dejar de compartir, que me sale. Empiezan a entrar los atrasados y me sale ese cuadro que ustedes lo ven. Un cuadro que aparece acá por dar entrada a los que recién entran. O sea, mejor no voy a tocar siquiera ese lugar. Bueno, volvemos a repetir. Entonces ya hemos visto todos los cocos gram positivos y ahora vamos a avanzar estos dos que están ya dentro de los bacilos gram positivos, que son el género Corynebacterium y Listeria. Donde hemos visto el Corynebacterium vamos a ver el Corynebacterium diphtheriae, productor de la difteria, sobre todo la más importante, la difteria respiratoria, y la Listeria monocytogenes. Vamos a empezar a describir el Corynebacterium diphtheriae. Como vemos acá en la figura, es un bacilo gram positivo, es aerobio, no formador de esporas,
y fue descubierto en el año 1884 por dos investigadores, un patólogo y un bacteriólogo, Klebs y Loeffler. Por eso se llama en algunos libros, le dicen el bacilo de Klebs-Loeffler, ¿ya? Como vemos acá, tiene forma de bastón, es recto y se agrupa en forma de letras chinas. O si no, en forma de X. Por ejemplo, aquí vemos en forma de B, de Y, de X, de L, cuando se agrupa, ¿no? Pero también puede presentarse en forma aislada, solito. Lo más característico que tiene esta bacteria es que produce la difteria, que vamos a ver que es una enfermedad grave, debido a que produce una exotoxina. ¿Y qué es esta exotoxina? Es una proteína que produce la bacteria y que tiene daño contra nuestras células. Entonces, la que produce la difteria respiratoria no es la bacteria propiamente dicha, sino es la toxina, que es una proteína que produce la bacteria, es una exotoxina. Una exotoxina que es una proteína que produce la bacteria. Las bacterias también producen endotoxinas, no es el caso del Corynebacterium diphtheria, pero las endotoxinas son lipopolisacáridos que se encuentran en la pared celular de la bacteria. Entonces, esa exotoxina, que es la que vamos a describir a continuación, que produce el Corynebacterium diphtheria, tiene dos fragmentos, que son el fragmento A y el fragmento B. El fragmento A es el que es enzimáticamente activo, que penetra en el interior de las células. ¿Y qué es lo que ingresa a hacer en el interior de nuestras células del aparato respiratorio, este fragmento A de la exotoxina? Va a inhibir la síntesis proteica. O sea, ingresa para inhibir la síntesis de proteínas. Entonces, al no haber síntesis de proteínas, las células se necrosan, las células se mueren. Y al morir se van a generar un tejido muerto. Ese tejido muerto se manifiesta por una pseudomembrana, una falsa membrana que recubre desde la faringe y puede avanzar hasta la tráquea y los bronquios, produciendo obstrucción respiratoria, que es la difteria. ¿Ya? Entonces, la difteria es una enfermedad grave, es una enfermedad epidémica que aparece en algunos países, algunos casos aislados. Actualmente ya no tenemos la difteria, o sea, se presenta muy poco la difteria en nuestro país debido a que tenemos la vacuna pentavalente, que es gratuita y es obligatoria para los niños durante el primer año de vida, es decir, al segundo, al cuarto y al sexto mes en 3 dosis, y a veces una dosis de refuerzo al año y medio. Entonces, esa exotoxina tiene dos fragmentos que inhibe la síntesis proteica, el fragmento A, pero este fragmento B es esencial para la unión del fragmento A al citoplasma. Si no hubiera este fragmento B, el fragmento A no puede ingresar al citoplasma de la célula y no puede producir la inhibición de la síntesis proteica y por lo tanto no habrá pseudomembrana. Entonces, esta exotoxina es fundamental para que la bacteria produzca la enfermedad infecciosa conocida como difteria respiratoria debido a sus fragmento A y fragmento B. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Se entiende Sí, hasta ahí, doctora. chicos? Sí. O sea, que la enfermedad llamada difteria no es producida por la bacteria, es producida por la exotoxina que produce la bacteria. ¿Ya? Entonces, tenemos acá las vías aéreas superiores, que es el sitio blanco de acción de esta bacteria, que va a ingresar y va a ingresar a estas células del epitelio respiratorio y va a empezar a producir su exotoxina y va a formar como consecuencia de la necrosis que produce
por la inhibición de la síntesis de proteínas, una pseudomembrana que puede producir obstrucción de las vías respiratorias y por lo tanto, al producir obstrucción de las vías respiratorias, el paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Pero esta acción no es solamente debida a la exotoxina. También se ayuda por otros factores de patogenicidad, como es el antígeno K que tiene en su pared celular, un core factor y enzimas como la hialuronidasa y la DNasa. ¿Qué hacen estos factores de patogenicidad? Contribuyen a que la bacteria invada a la superficie de estas membranas mucosas de las vías respiratorias y desde ahí empiece a liberar la exotoxina, que es la proteína que empieza a producir la necrosis de estas células y la formación de la pseudomembrana. Fíjense cómo se forma una pseudomembrana en las vías respiratorias superiores como resultado de esa necrosis que produce la exotoxina y que va formando esta falsa membrana o pseudomembrana que va obstruyendo las vías respiratorias. Es una enfermedad muy contagiosa, la difteria respiratoria. La más común y la más importante es la difteria respiratoria, la que hemos nombrado. Pero la difteria cutánea es otro tipo de localización del Corynebacterium diphtheria. Se localiza en la piel. Esta no es muy grave. Generalmente infecta donde hay alguna lesión de la piel producida, por ejemplo, por una picadura de insecto, en áreas tropicales sobre todo, o en alguna quemadura. Entonces es una puerta de entrada donde ingresa la bacteria y va a producir su exotoxina, pero la función de la exotoxina acá en la piel es producir una pseudomembrana que impide la cicatrización de la herida. Eso es la difteria cutánea, pero la difteria respiratoria, como acabamos de nombrar, es la más grave, porque se forma esta pseudomembrana desde la nariz, la garganta, las amígdalas, puede llevar hasta la tráquea y los bronquios. Para describir a esta difteria respiratoria, ya hemos dicho, es una enfermedad aguda porque dura muy poco tiempo. En una semana el paciente se puede morir por insuficiencia respiratoria. Es epidémica. Es epidémica debido a esa exotoxina producida por esta bacteria, llamado también bacilo de Klebsiella-Loeffler, en honor a sus investigadores que lo descubrieron. Bueno, y como dijimos, se caracteriza por la aparición de pseudomembranas finamente adheridas a las vías aéreas superiores que producen obstrucción se obstruyen la permeabilidad de las vías, ¿ya? ¿Cómo se produce la enfermedad? Vamos a ir por la patogenia. La bacteria, ya hemos dicho, es un bacilo gram positivo que se llama Corynebacterium diphtheria. Este bacilo se encuentra en las secreciones respiratorias de las personas enfermas o portadoras. O sea, la fuente de infección, chicos, esto quiero que les quede re claro para todas las enfermedades. Esto yo ya les hablé en patogenia, pero les vuelvo a repetir porque a mí me gusta preguntar en los exámenes que ustedes sepan la epidemiología de una infección para que sepan preguntar a un paciente, para que sepan qué preguntar a un paciente en la anamnesis para llegar a un diagnóstico adecuado como médicos al preguntar la parte clínica y epidemiológica. Entonces, al preguntar la parte clínica y epidemiológica, ustedes tienen un diagnóstico presuntivo. Y al tener ese diagnóstico presuntivo, saben qué análisis pedir al laboratorio para que el laboratorio, después de 48 horas, les dé un diagnóstico definitivo específico y ustedes puedan realizar su tratamiento. Por eso es muy importante que ustedes sepan la epidemiología de cada infección. ¿Y en qué se basa la epidemiología? Ya lo dijimos en el tercer tema que avanzamos, que hay un paciente que es el enfermo, se llama paciente enfermo
o portador o infectado. Porque el paciente enfermo es aquel que tiene los signos y síntomas, ¿no es cierto? En cambio, el paciente infectado es aquel que está con el microorganismo, pero puede que no tenga síntomas. Y el paciente portador es el infectado y que, bueno, es el que porta la bacteria. Es muy parecido al paciente asintomático, ¿no? Infectado asintomático. Pero siempre va a estar la bacteria en el paciente enfermo o portador. Bueno, esa es, y ahí se encuentra la fuente de infección. O sea, a mí me gusta preguntar, ¿cuál es la fuente de infección en la difteria? ¿Cuál es la fuente de infección en la gripe? ¿Cuál es la fuente de infección en la meningitis neonatal producida por Streptococcus agalactiae? ¿Ya? Entonces, a mí me gusta preguntar eso porque necesito que sepan eso para que ustedes piensen qué preguntar al paciente. Entonces, vuelvo a repetir, la fuente de infección es el líquido biológico o el lugar, pero del paciente enfermo o portador que tiene a la bacteria. En este caso del Corynebacterium diphtheria, la fuente de infección son las secreciones respiratorias o gotitas de fluge que tiene este paciente, enfermo o portador, ¿ya? Enfermo quiere decir que tiene la bacteria con los signos y síntomas. Portador que tiene la bacteria pero no tiene signos y síntomas, pero igual transmite la infección. Esa es la fuente de infección. Si yo les digo, ¿cuál es la fuente de infección en la Neisseria gonorrea? Son las secreciones, las gotitas de... Siga. Fluge. En la Neisseria gonorrea. ¿Ve cómo aprenden de memoria? Si yo ¿qué es la Neisseria gonorrea, chicos? ¿Conocen ustedes la enfermedad llamada gonorrea? Enfermedad de transmisión sexual. Una enfermedad de transmisión sexual y por las gotitas de saliva se contagia la Neisseria gonorrea. Entonces no me contesten sin pensar. Yo les he dicho, ¿cuál es la fuente de infección de la Neisseria gonorrea? Y me han constado gotitas de saliva. No, yo estaba diciendo, pero me cortaron. Son las secreciones genitales del paciente enfermo portador, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Cuál es la fuente de infección en la meningitis neonatal producida por Streptococcus agalactiae? ¿La ceguera? No, la ceguera, hijita, la ceguera es un signo que no se puede ver, pero la fuente de infección, a ver, es que no me están entendiendo qué es fuente de infección. Vuelvo a repetir, la fuente de infección es el lugar, el líquido biológico donde se encuentra la bacteria en el paciente enfermo o portador. El que me ha dicho la ceguera no tiene idea de lo que es fuente de infección. ¿Cuál es la fuente? La anterior clase, a ver un momentito, la anterior clase hemos avanzado a Streptococcus agalactiae y hemos dicho que es productor de meningitis neonatal. No sé de dónde salió ceguera. ¿Y dónde está la fuente de infección? ¿Cómo adquiere ese bebé? ¿Cómo? Realmente hablan sin pensar. Realmente hablan sin pensar. ¿Alguien me puede decir dónde está la fuente de infección en la meningitis neonatal producida por Streptococcus agalactiae? Ya he explicado lo que es fuente de infección. 3 veces he dicho. ¿Las secreciones vaginales? Exactamente. Bien, hijito. ¿Qué apellidas? Guzmán Mendoza. Guzmán Mendoza. Excelente. El único que pensó. Me han dicho cosas, hijos, que sin pensar en el concepto de lo que estoy hablando. Son las secreciones vaginales de la madre. Una madre que tiene como microbiota el Streptococcus agalactiae en la vagina,
y está embarazada y el niño nace por parto, al pasar por el canal vaginal, va a aspirar esas secreciones vaginales de la madre con Streptococcus agalactiae y pueden irse a sus meninges. Imagínense las barbaridades que me han dicho, ceguera, meninges, no sé qué cosas me han dicho. Nada que ver, ¿no es cierto? Miren, yo pregunto puro de esas cosas. Porque ustedes cuando su paciente vaya a su consultorio, tienen pues que aplicar algo y le hagan abrir la boca para ver, les va a ir a decir un paciente con difteria, les va a ir a decir, doctor, me duele al tragar, no puedo tragar, tengo fiebre, estoy decaído. Así empieza la difteria. Entonces ustedes, ¿qué van a, y tengo dificultad para respirar? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Le van a decir, abra la boca. Entonces, y al abrir la boca, ustedes tienen que protegerse con un barbijo, con una máscara facial. ¿Por qué? Porque esas secreciones respiratorias que tenga el paciente, ahí está el Corynebacterium diphtheria. ¿Me entienden? Esa es la fuente de infección, fuente, el origen, fuente de agua. ¿Qué es una fuente de agua? Donde nace el agua, donde sale el agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde sale la bacteria? ¿Cuál es la fuente de infección? Las secreciones respiratorias del paciente enfermo o portador. ¿Me dejo entender? Sí. ¿O no Sí, siempre doctora. entienden? ¿O quieren otro ejemplo más? Se entiende, doctora. Pero es que me contestan barbaridades y yo les voy a preguntar esto a cada rato. Ya, por favor, lo que les pregunte, contesten pensando, ¿ya? Entonces, si les queda claro para todo el mundo que la fuente de infección es el lugar, el líquido biológico, por ejemplo, en el ébola, el coronavirus lo mismo que la difteria. La fuente de infección son las secreciones respiratorias, por eso usamos barbijo, para no botar al virus, ¿no? Al medio ambiente. Y para no respirar el enfermo que no bote, y el sano que no respire, que no aspire ese microorganismo. ¿Ya? Por ejemplo, en otra infección, a ver, ¿cuál es la fuente de infección de la salmonela? ¿Dónde creen que la salmonela qué tipo de infección produce? Gastrointestinal. Gastrointestinal. Infección gastrointestinal, diarrea generalmente, no un tipo de salmonela. Bueno, entonces, ¿y cómo adquirimos la infección? ¿Al respirar? ¿Al tener relaciones sexuales? Consumiendo comida infectada. Eso, al comer. Entonces, ¿por dónde ingresa? Por la boca. ¿Pero qué es la comida infectada? ¿Infectada con qué? ¿Infectada con qué? Infectada con la salmonela, ¿no es cierto? Con la bacteria, salmonela. la Pero salmonela. ¿dónde está la salmonela? En la S. La carne, no. Hay un tipo de salmonela, la salmonela tifi, que está en las heces de los pacientes enfermos o portadores. Entonces, cuando nosotros nos comemos alimentos contaminados con heces de heces humanas, por ejemplo, cuando riegan una lechuga con río que está llevando heces de la alcantarilla, entonces ahí y no desinfectamos al comer, entonces ahí nos estamos comiendo salmonelas, shigella y todos los microorganismos intestinales. Entonces, la fuente de infección son las heces humanas de personas infectadas o portadoras. ¿Me entienden? Ahora, en el otro tipo de salmonelas, la salmonelosis se llama, la fuente de infección son los pollos, los pavos, los patos, los huevos, la leche o sus productos de esos animales enfermos o portadores. Pero ese es otro tipo de salmonelas que producen salmonelosis. La salmonela tifi produce fiebre tifoidea, es otro tipo de salmonela. ¿Me dejo entender?
Sí, doctora. Sí, doctora. Vuelvo a repetir. La fuente de infección siempre está en el enfermo portador, pero no me pueden decir en el enfermo. No, me tienen que decir qué líquido biológico o qué parte del enfermo. Eso me tienen que decir para que a mí me quede claro que ustedes saben el mecanismo de transmisión. Bueno, volveremos al caso. El Corynebacterium diphtheria se encuentra en las vías respiratorias de las personas enfermas o portadoras. Entonces, va a ingresar, a partir de aquí es el huésped susceptible. El susceptible es el sano. Esto es para todas las infecciones. Este es el sano. Invade. ¿En qué? Acá, ¿por dónde será que invade? ¿Cuál es la vía de transmisión? Aquí ya estoy hablando de otro concepto. Hasta ahora solo he hablado de fuente de infección. ¿Cuál es la vía de transmisión? Vía. ¿Qué significa? Camino, ¿no es cierto? ¿Las vías respiratorias? Eso, la vía, acuérdense, es la puerta de entrada, pero en el sano, en el susceptible. No se dice sano, se habla susceptible de adquirir la infección. Entonces, en este caso de la difteria, es la vía aérea o vía respiratoria. En el caso de la gonorrea, ¿cuál es la puerta de entrada? Ya pues, chicos. La secreción genital. No, pues eso es la fuente de infección. Vía Ay, genital. no lo entienden, oigan. Estoy hablando de vía. Atiendan, por favor, atiendan. ¿Cuál es la vía de entrada en la gonorrea? Estamos hablando ya acá en el huésped susceptible, ya pasé la fuente de infección, el enfermo. ¿Cuál es la vía de infección en la gonorrea? Vía genital o reproductiva. Las vías genitales, pues, las vías genitales, ya masculinas o femeninas. Esa es la puerta de entrada por donde ingresa la bacteria. ¿Cuál es la vía de transmisión en la salmonelosis? Vía oral. Vía digestiva. Vía oral, muy bien. ¿Cuál es la vía de transmisión en la tuberculosis? Respiratoria. Respiratoria, vía aérea, es lo mismo, vía aérea o vía respiratoria. ¿Cuál es la vía de transmisión en el caso de la meningitis neonatal producida por Streptococcus acalacti? ¿Sería oral porque le ingiere el neonato? No, ingiere, no se lo come, hijito. Aspira, ¿qué significa? Respiratoria, vía aérea. Aérea, ¿no? ¿Cuál es la vía de transmisión en el caso de la sífilis congénita? Por ejemplo, una madre, o el SIDA. El SIDA congénito. Vía genital. No, ¿acaso pues congénito qué significa? De la madre a su bebé. O sea que va a ser ¿Sanguínea? sanguíneo, transplacentario a través de la placenta. Esas son las vías por donde ingresan, las vías de transmisión. En el tétanos, por ejemplo, ¿cuál es la vía de infección? ¿Cutánea? Cutánea, una herida. Muy bien, así se debe contestar. Eso quiere decir que entiende el concepto. Bueno, les vuelvo a repetir. Yo pregunto hartísimo, fuente de infección, vía de transmisión de todas las enfermedades que vamos avanzando. ¿Ya? Por eso me he quedado aquí un rato. Porque ya 2 temas más y vamos a dar primer parcial. Entonces, aquí tenemos el huésped susceptible, el sano. La bacteria, este huésped susceptible, va a aspirar las secreciones, va a inhalar esas secreciones respiratorias donde está el Corynebacterium diphtheria. Invade, se multiplica en el epitelio de vías respiratorias superiores y produce su toxina, la exotoxina, que ya hemos dicho inhibe la síntesis proteica debido a sus fragmentos A y B, produce la necrosis, se forma la pseudomembrana que recubre las amígdalas,
puede extenderse hacia la nasofaringe, la laringe, la tráquea y produce obstrucción respiratoria. Hasta aquí es una infección localizada a nivel de las vías respiratorias superiores. Pero no se queda ahí. Esta bacteria en esta pseudomembrana continúa reproduciéndose, continúa produciendo su toxina. Y esa toxina a través de la sangre y la linfa va a ir hacia otros órganos, como ser el riñón, los músculos, los nervios, el miocardio, produciendo lo mismo, necrosis, degeneración de estos órganos y hemorragias. Entonces, sobre todo en el tejido nervioso, las lesiones que produce van a ocasionar parálisis del velo del paladar, de los músculos oculares y de las extremidades. Entonces, produce miocarditis, parálisis a nivel de los nervios, ¿no? De los riñones, insuficiencia renal. Entonces, en esta segunda fase, la infección ya es generalizada. Vuelvo a repetir. El Corynebacterium diphtheria tiene dos fases en producir la infección, fase localizada y fase generalizada. La localizada, como vemos acá en la figura, ingresa por vía respiratoria, invade las células del epitelio respiratorio, se multiplica, produce su exotoxina, se forma una pseudomembrana que obstruye las vías respiratorias, pero a su vez sigue multiplicándose, sigue produciendo sus exotoxinas que van hacia el corazón, produce miocarditis al cerebro, produce meningitis y a otros órganos como por ejemplo el sistema nervioso, ¿no? Hacia el corazón, nervios, riñones, inflamación, necrosis, degeneración y falla multiorgánica, y por eso es que el paciente se muere. No es solo una infección localizada, por eso es tan grave, porque presenta complicaciones a nivel generalizado, a distancia. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días, es decir, desde que ingresa la bacteria por vía respiratoria hasta que se presente el primer signo o síntoma, que es fiebre, la faringe eritematosa, edematosa. O sea, si el paciente va al médico en los primeros días, puede pensar que es una faringitis, ¿ya? En el caso de la difteria cutánea, el periodo de incubación es un poco más larguito, 7 días después de la infección primaria en la piel. Bueno, en la difteria respiratoria, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Cuál es la clínica? Primero van a ser no específicos y los específicos, o sea, los que son para decir es difteria. Los no específicos que nos pueden confundir con una faringitis estreptocócica, con una faringitis viral, con una mononucleosis infecciosa, para lo cual hay que hacer diagnóstico diferencial, es fiebre leve y escalofríos, malestar general y dificultad respiratoria, disfagia, ¿no? O dinofagia, voz ronca, ¿no? Tos, ¿no? Náuseas, vómitos. Eso pueden tener en cualquiera de las faringitis producidas por bacterias y virus. Pero los específicos es que ustedes al abrir la boca ya van a ver la pseudomembrana, va a presentar nasofaringitis, tonsilitis, que es una amigdalitis, laringitis. Algo así. Ven una pseudomembrana, pero esto ya es después de los 5 días. Al principio es una faringe eritematosa, edematosa, pero sin la pseudomembrana. Nosotros pensamos en una faringitis estreptocócica. Le pedimos un cultivo y va a dar negativo para estreptococos piógenes. Entonces tiene que ir, si hay una epidemia de difteria en el lugar, hay que pensar en difteria y a iniciar inmediatamente el tratamiento, porque en una semana el paciente se muere. Fíjense cómo se forma la pseudomembrana. Obstruye totalmente las vías respiratorias. Por eso es que al principio hay que hacer ese diagnóstico diferencial con faringitis viral, con mononucleosis infecciosa producida por el virus de Epstein-Barr, y por faringitis por otros estreptococos como el estreptococo piógenes. Fíjense esa pseudomembrana que se forma, ¿no? Como consecuencia de qué se forma esta pseudomembrana. A ver si me están atendiendo. La toxina. ¿Qué produce la exotoxina. ¿Y ahí qué produce esa exotoxina?
necrosis. toxina. Y esto sería tejido muerto, ¿no es cierto? Formación de tejido muerto. Pero ¿qué tenemos para neutralizar esa exotoxina? Si nosotros sospechamos de una difteria, con lo primero que tenemos que contar es con un medicamento que es la antitoxina, o sea, contrario a la toxina. Si la toxina produce destrucción de las células, la antitoxina tiene que ir a neutralizar esa toxina que está circulando. ¿Qué es la antitoxina? Mezcla de anticuerpos frente al fragmento A y al fragmento B de la toxina. Entonces, ¿qué va a hacer esa antitoxina frente al fragmento A? Inhibir esa actividad enzimática de la toxina, evitar que se produzca esa necrosis celular, esa acción del fragmento A de la toxina, que es inhibición de la síntesis proteica. ¿Y qué va a hacer esa antitoxina frente al fragmento B? Neutralizar la toxina, impidiendo que el fragmento A ingrese a las células. Entonces, aquí vamos a repetir lo que ya dijimos. La difteria, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la difteria? Puede ser respiratoria o puede ser cutánea. La respiratoria produce obstrucción de las vías respiratorias, se localiza en vías aéreas superiores principalmente después de un periodo de incubación de 2 a 6 días. El paciente al inicio presenta signos locales como ser faringitis, fiebre, postración, disnea, y después ya hemos dicho que va hacia otros órganos como el corazón, ¿no? Va hacia el sistema nervioso, los riñones, produciendo un daño multiorgánico. Y la localización es generalmente a través de las vías respiratorias superiores, ¿no? Y la difteria cutánea, que es, ya dijimos, producida por abrasiones cutáneas o picaduras, que es una herida que se infecta por esta bacteria e impide la cicatrización. No es tan grave como la difteria respiratoria, donde se forma esta pseudomembrana que dificulta la respiración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando llega a la emergencia un paciente con difteria, ¿no? En primer lugar, esta enfermedad no es muy común, vuelvo a repetir, en nuestro medio por acción de la vacuna. ¿Ya? Pero hay lugares del campo, por ejemplo, donde no llega la vacuna, no se vacunan. Y puede presentarse un caso aislado, pero lo grave está que este caso aislado puede rápidamente, el mecanismo de transmisión es tan fácil, puede rápidamente contagiar. Es un virus, es una bacteria, perdón, sumamente contagiosa, ¿no? Y lo grave está que tiene alto porcentaje de mortalidad por la gravedad del cuadro que tiene. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Ese paciente me va a llegar a emergencia con dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Medidas generales. Primero, ya es un paciente, si llega con miocarditis, tengo que hacer el tratamiento de la miocarditis y sobre todo, mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. Si el paciente no recibe oxígeno por un tiempo, entonces al no llegar oxígeno a los tejidos, se va a producir ese daño de los tejidos. Y va a haber entonces, por ejemplo, daño cerebral. Si no llega oxígeno al cerebro, se produce daño cerebral. Y ese paciente puede curar, pero con secuelas, ¿no? Eso es lo que sucede en cualquier infección respiratoria, chicos, en el coronavirus. Si ese paciente llega a tener insuficiencia de oxígeno, o sea, no está llegando oxígeno a los diferentes órganos por medio de la sangre oxigenada que llega hacia los diferentes órganos, entonces se produce daño cerebral. Ese es el peligro, por eso hay que intubar a los pacientes, por eso hay que colocarlos a un respirador, para que no se produzca ese daño, para que no haya daño de otros órganos por la falta de oxígeno que está llegando, ¿no? Entonces hay que mantener permeables las vías respiratorias, dejar que llegue el oxígeno y luego pensar en el tratamiento propiamente dicho. Seroterapia y antibióticos. ¿Qué es seroterapia? Administración de un suero. ¿Y qué es lo que tiene el suero? La antitoxina. ¿Ya? Esta es la antitoxina diftérica. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo debo pensar cuando hay difteria para el tratamiento, además de las medidas generales, mantenerlo vivo al paciente, es aplicarle la antitoxina.
O sea, neutralizar la toxina circulante mediante la antitoxina, ¿ya? Porque el que está produciendo el daño no es la bacteria, sino es su antitoxina. Si hay antitoxina que la bacteria ha producido y está circulando, entonces nadie la va a parar a esa toxina si no es la antitoxina. En cambio, y el antibiótico, lo único que va a ir a hacer es a destruir la bacteria. Pero si la bacteria ya ha producido toxina, esa toxina yo tengo que neutralizarla. Entonces, ¿para qué voy a utilizar antibióticos? Para destruir a la bacteria y no siga produciendo más toxina, ¿no? Entonces, entre los antibióticos tenemos a la penicilina, eritromicina, cefalosporinas de primera, tercera generación. Y tengo que pedir pues un análisis de laboratorio, un cultivo de esa membrana, de esa secreción, de esa pseudomembrana que tengo. Pero ¿quién es el que toma la muestra? Tiene que ser el médico. No es como un hisopado faríngeo de una faringitis estreptocócica. Esta es una pseudomembrana que está muy pegada al epitelio respiratorio y que al tocar puede sangrar. Entonces se produce una hemorragia que el bioquímico no va a poder solucionar. Entonces es el médico que debe tomar una muestra para mandar al laboratorio del cultivo de esa pseudomembrana donde se van a ver los bacilos gram positivos, va a crecer la bacteria que en el agar cisteína telurito, en forma de estas colonias azuladas, la prueba la catalasa va a ser positiva. Bueno, son pruebas del laboratorio que se utilizan para decirles a ustedes, es un Corynebacterium diphtheria. Bueno, aquí está lo que les hablaba yo de la epidemiología. La fuente de infección son las gotitas de saliva. Este es el paciente enfermo. La vía de transmisión es en el huésped susceptible, en el sano, que ingresa a través de la vía respiratoria. Aquí está la fuente de infección, fíjense. En las secreciones respiratorias, fíjense esta flechita, por aquí sale la bacteria. Está saliendo la bacteria. Aquí está la fuente de infección y aquí está la vía de transmisión, la puerta de entrada, vía aérea. Ingresa hacia el aparato respiratorio. Ahora sí, ¿me entienden? Sí, doctora. Parece que Solinga estoy hablando acá. Bueno, el huésped susceptible generalmente es el paciente sano, pero que no está vacunado, porque si está vacunado tiene protección por parte de la vacuna. Entonces, ¿cómo hacemos la profilaxis? Ya saben ustedes que profilaxis significa prevención. Y la profilaxis, prevenir difteria, es en pacientes sanos. No se aplica vacuna en pacientes enfermos. Una diferencia muy grande es entre prevención y tratamiento. Prevención es en pacientes sanos, lo que estamos haciendo ahora con el coronavirus al poner la vacuna. No se pone vacuna en pacientes enfermos. En pacientes enfermos se realiza tratamiento. Por favor, diferencien esos dos conceptos, profilaxis y tratamiento, ¿ya? Entonces, en los niños tenemos la vacuna pentavalente. Se aplica 3 dosis. Al segundo, al cuarto y al sexto mes de vida. La vacuna pentavalente es la que tiene el programa ampliado de inmunizaciones, que está en el calendario de vacunación en nuestro país. Cubre 5 enfermedades: difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y meningitis producida por Haemophilus influenza serotipo B, que vamos a avanzar más adelante, es un bacilo gram negativo. ¿Ya? Pero no se olviden, ya estamos avanzando difteria. Cuando avancemos la próxima clase, tétanos, es la misma vacuna. ¿Ya? Coqueluche es un bacilo gram negativo, la Bordetella pertussis, que produce la coqueluche. La hepatitis B vamos a avanzar en virus, en virología. Y la meningitis por Haemophilus vamos a avanzar cuando avancemos bacilos gram negativos. ¿Ya? Entonces la profilaxis, ya hemos dicho, es la vacuna, que es la pentavalente en el caso de los niños en el primer año de vida y una dosis de refuerzo al año y medio. Y en los adultos es la DT, no es DPT. Antes era la trivalente, difteria, tétanos y
Difteria, tétanos y pertusis, o sea, coqueluche, pero ahora es la pentavalente, esto está mal. En los adultos es la DT, que cubre a la difteria y tétanos, o sea, no se pone pentavalente en adultos, por si acaso. ¿Ya? Si yo hago casos clínicos, paciente de 10 años de edad que sufre que tiene a sus hermanos con difteria, no se aplicó la vacuna pentavalente. ¿Qué vacuna debería aplicarse para evitar la enfermedad? ¿Qué me dijeran ustedes? DT. DT, cuidado me digan pentavalente, ¿no? La pentavalente solo es en los niños hasta el 1 año de edad, 1 año y medio máximo. Bueno, en el caso de la difteria de heridas, desinfección de heridas y un tratamiento adecuado, ¿no? De la difteria cutánea. Muy importante el aislamiento. Lo que realizamos en todas las infecciones respiratorias es realizar aislamiento, porque la infección está, la fuente de infección está en las secreciones respiratorias. Y si yo estoy conviviendo en un mismo cuarto con una persona enferma, ya sea de gripe, de COVID, de tuberculosis, de difteria respiratoria, seguro me voy a contagiar. Entonces tengo que aislarme, tengo que irme lejos, o tengo que aislarlo a este paciente enfermo. Evitar el contacto directo y dar la antitoxina, ¿no? En el caso de si tengo sospecha también de una Corynebacterium difteria porque tengo a alguien en mi casa con difteria, entonces puede haber producido la toxina, y si tengo algo de inicio de síntomas, entonces puedo poner la antitoxina. ¿Está claro la difteria, el Corynebacterium difteria? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, creo que lo he explicado sumamente lento para que me entiendan. ¿Ya? Ahora, porque tenemos un caso de difteria en la práctica. Los que han llevado esta mañana en el A1 y han visto cómo es la enfermedad, ¿no es cierto? Ahora, la listeria monocitógenes. Hemos dicho que hoy día vamos a avanzar 2 géneros, género Corynebacterium y género listeria. Dentro del género listeria, la listeria monocitógenes. Es un bacilo gram positivo también, como vemos acá, y la enfermedad que produce se llama listeriosis. Listeriosis. Esta listeriosis es una antropozoonosis. ¿Qué quiere decir antropozoonosis? ¿Alguien sabe? ¿Que contagia del animal al humano? Exactamente, contagio del animal al humano. ¿Ya? En este caso van a ser los cerdos, las vacas, los cerdos, las vacas, ¿no? Pueden contagiar al humano. A ver, siguen queriendo entrar. ¿Qué pasa? ¿Se salen? ¿O qué es lo que se cortó el internet? Su internet está mal, dice doctora. Por eso es que les bota el... ¿De quién? De los compañeros. Falla. Ay, señor Dios. Se sale del Zoom cuando el internet está fallando. Se han salido hartísimos. Pasa que están exponiendo en fisiología con el doctor Méndez y otros tienen exposiciones. Están exponiendo a las 9. Pero si tienen clases conmigo. Sí, eso le explicamos al doctor y el doctor dijo que bien nos aplazábamos en su materia o bien perdíamos una clase. Es que, chicos, no puede ser que ustedes se dejen así. Hay que ser respetuosos, tanto docentes como estudiantes. Yo no me voy a pasar 1 minuto más de su horario. No me voy a pasar 1 minuto más de su horario. Pero para mí la asistencia es importante. El que no asiste a mis clases quiere decir que no tiene interés. Y por lo tanto, si le falta un punto, al doctor Méndez no le va a gustar que yo agarre minutos de su clase. No le va a gustar, ¿no? O sea que hay que ser respetuosos, por favor. Qué barbaridad. Le explicamos, doctora, pero el doctor no quiso. Se enojó, nos terminó tratando, digamos. No, es que no les puede tratar, pues, porque ustedes están en la razón. No les puede tratar. A ver que yo tome sus clases de él. Yo no hago eso, nunca he hecho.
Es falta de ética eso, ¿no? De hacer... ¿Ya están viendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Ya, chicos, por favor, yo les pido que no se salgan. He tenido que interrumpir la clase por los que han entrado recién. ¿Ya? Bueno, entonces la Listeria monocitógenes, como vemos acá en la figura, es un bacilo gram positivo. Puede presentarse así aisladito, solito, o también de la misma morfología que hemos visto el Corynebacterium diphtheria, en forma de V, de L, de letras chinas, de X, ¿no? Esa morfología presenta de agrupación. ¿A qué debe su nombre? Así como el Corynebacterium diphtheria debe o bacilo de Klebsiella debe a sus investigadores, sus descubridores, la Listeria monocitógenes también recibe este nombre en honor a un cirujano inglés muy famoso, Joseph Lister. Y también monocitógenes debe a que penetra en los monocitos. ¿Ya? Los monocitos son células sanguíneas, mononucleares. Entonces, de ahí viene el nombre de Listeria monocitógenes. Es una bacteria saprófita, es decir, se encuentra diseminada en el medio ambiente, en la tierra, en el agua, en los alimentos, pero también se encuentra, también puede ingresar al organismo humano y producir enfermedades en algunos humanos. Entonces, al encontrarse en el medio ambiente, puede contaminar porque se encuentra en el intestino del hombre y de los animales y defecan y dejan en la tierra estas bacterias. Entonces, estas bacterias pueden contaminar las hortalizas, los cereales, las legumbres, contaminarse con tierra y materia fecal de los animales. Entonces, si nosotros no desinfectamos estos alimentos, puede que nos comamos listeria. Estos animales domésticos y silvestres pueden enfermarse de listeriosis, por eso es que es una antropozoonosis, ¿no? Y llega hacia el humano y tenemos así humanos infectados. Generalmente, la listeriosis nos va a venir de los alimentos, de estos animales enfermos, ¿no? Pueden ser aves, mamíferos sobre todo, o sus productos que nosotros no desinfectamos y comemos estos alimentos. Pero donde tiene especial importancia la listeria es en la embarazada. Esta embarazada puede ser asintomática, estar con listeria, pero a través del cordón umbilical, o sea, a través de vía transplacentaria, o al nacer por el canal del parto, este bebé puede infectarse y darle una infección grave que es la meningitis neonatal, igual que el Streptococcus agalacti. ¿Ya? Entonces, esta Listeria monocitógenes es un patógeno intracelular que puede crecer tras la ingesta de esos alimentos contaminados. Y lo grave es que el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago no le hace nada, pueden sobrevivir, ¿no? Y a esa exposición de ese ácido gástrico y de las sales biliares. Entonces, puede producirse por contacto con la piel y las mucosas tras colonización vaginal o por vía transplacentaria, como dijimos en el bebé. Entonces, ¿cómo va a ser la transmisión? En el feto, vamos a ver primero de la madre embarazada a su bebé. La madre que está con listeriosis puede estar con bacteremia. Entonces, ¿la fuente de infección cuál es? Chicos, ¿cuál es la fuente de infección? ¿Transplacentaria? Sí, pero ¿cuál es la fuente de infección? Ese es el mecanismo, por vía transplacentaria. ¿Vía ¿Cuál es sanguínea? la fuente? sanguínea. La sangre. La sangre de la madre que infecta la placenta y de ahí pasa al feto y se produce sepsis o meningitis neonatal. ¿Ya? Aquí la fuente de infección es la sangre. O puede ser infección durante el parto. Puede que en la secreción vaginal de la madre se encuentre como microbiota listeria o esté colonizada con listeria.
Entonces, si ese niño nace por el canal del parto, de la misma forma que el Streptococcus acalacti, va a aspirar esas secreciones de la madre y se va a producir sepsis o meningitis neonatal. En este caso, ¿cuál es la fuente de infección? ¿Respiratoria? Las No, secreción vaginal. Secreción la vaginal. que me ha dicho Secreción vaginal. respiratoria no entendió el concepto de fuente de infección. Le aconsejo que vuelva a leer lo que es fuente de infección. Es las secreciones genitales de la madre, las secreciones vaginales, ahí es donde se encuentra la bacteria. Eso es fuente de infección. En este segundo caso, ¿cuál es la vía de transmisión? Vía aérea. Vía aérea. ¿Y cuál será en el primer caso la vía de transmisión? Transplacentaria. Sanguínea, ¿no es cierto? En cambio, en el adulto hay 3 vías de transmisión. Puede ser aérea, puede ser oral y puede ser cutánea. ¿Ya? En el adulto. ¿Por qué? Porque generalmente esta es una enfermedad profesional. Al ser una antropozoonosis, generalmente los que se enferman son los que están en contacto con los animales. ¿Quiénes? Veterinarios, los ganaderos, los que trabajan en los establos con los animales, en las granjas, etc. Entonces, si el animal está enfermo, el animal va a dejar las listerias en el aire, en los establos, hay listerias cuando hay animales enfermos. Entonces, el hombre va a ir y va a respirar aire contaminado, ahí ingresaría por vía aérea. O también podemos comer carne o los productos de estos animales infectados, leche, yogur, queso de estos animales infectados. Ahí la vía de transmisión es Oral. oral, muy bien. O también puede que tengamos una herida y ese veterinario tiene una microherida que ni sabe y va a agarrar a un animal enfermo que está con listeriosis. Entonces, ahí, ¿cuál es la vía de transmisión? Cutánea, ¿ya? ¿Cuál es la fuente de infección en el caso de una listeriosis que ingresa por los alimentos? Oral. ¿Las S? Las heces, porque los alimentos están contaminando las heces. O si no, puede ser también cuando comemos la carne de esos animales infectados, puede ser la carne de los animales enfermos o portadores, ¿no? ¿Me entienden o no? Si comemos las verduras que están regadas con las heces de los animales, entonces ahí son las heces de los animales. Pero si comemos carne o huevos o leche o yogur contaminado, ahí es la carne o el producto del animal enfermo o portador. ¿Está claro? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué es lo que produce como consecuencia? Depende cuál es el huésped susceptible. Puede ser un huésped susceptible inmunocompetente, puede ser un inmunodeprimido, es decir, que tenga un inmunodeprimido, puede ser que tenga, por ejemplo, SIDA, o un inmunodeprimido que sea un paciente con cáncer, o puede ser un diabético o un drogadicto, por diferentes causas hay inmunodeprimidos. O puede ser una mujer embarazada, es una inmunodeprimida, o puede ser un neonato, que es un inmunodeprimido. Entonces, esta listeriosis se manifiesta de diferente forma de acuerdo a quién sea el huésped susceptible. Si es un inmunocompetente, es decir, un adulto sano, la infección es asintomática, es decir, el paciente comió o respiró y no le pasó nada, pero está infectado. A veces es un cuadro diarreico o pseudogripal, a veces. En inmunodeprimidos, la listeriosis puede dar sepsis o meningitis.
y se puede morir en los inmunodeprimidos, meningoencefalitis generalmente. En las embarazadas, la mujer embarazada generalmente es asintomática, pero puede llegar a sufrir un aborto. Ese niño puede que no llegue a término, o si no, tenga un parto prematuro. Y en el niño que nace, que se ha infectado a través de la vía transplacentaria o al pasar por el canal del parto, puede tener meningitis con una mortalidad del 20%, igual que el Streptococcus agalacti. ¿Me he dejado entender? ¿Chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, en el caso del recién nacido, ya hemos dicho que puede ser meningitis o sepsis neonatal. Puede ser de comienzo precoz, los primeros 4 días de vida, donde el niño nace en estado de muerte aparente. Generalmente los niños sanos lloran al nacer, pero estos niños nacen con algún cuadro, rinitis purulenta, o sea, sale con secreción en la nariz, se le toca el hígado, el vaso están grandes, no llora al nacer, tiene una erupción, o sea, parecido a una sífilis congénita. Así es cuando tienen alguna infección al nacer. Y después viene la meningitis y la sepsis en un 50% de los casos. O puede ser tardía, a partir de la primera o cuarta semana recién aparece con meningitis o afección pulmonar. Bueno, ya dijimos, para repasar, el reservorio es un animal, porque es una antropozoonosis, pueden ser mamíferos, pájaros, peces o sus productos, ¿no? Entonces, estos animales son reservorios, ellos no se enferman, pero tienen a la bacteria, defecan o se enferman y a través de sus carnes o productos nos contaminan la listeriosis, o si no defecan y esas heces que defecan contaminan las legumbres y nosotros ingresan por vía oral en este caso. Entonces, el mecanismo de transmisión puede ser directo de animal a hombre, en ese caso del veterinario, que agarra los productos de estos animales enfermos, ¿no? Y ingresa a través de una herida, por ejemplo. O indirecto de animal a hombre, la ingestión de alimentos de animales infectados como la leche, los huevos, ¿no? O indirecto de un reservorio telúrico al hombre por vía respiratoria, el polvo contaminado en los establos donde hay animales enfermos. Generalmente, la transmisión es antropozoonosis, del animal al hombre, en todos estos casos que ya hemos citado. El único contagio de humano a humano es el de la madre embarazada a su bebé. Es el único de humano a humano. Ahí tenemos la listeriosis, las fuentes de infección. Bueno, ¿cómo podemos prevenir la enfermedad? En los alimentos, en las empresas alimentarias, hay que controlar los procesos. Almacenar la leche a menos de 4 grados centígrados para evitar la proliferación de la bacteria. Al procesar los alimentos, evitar mezclar los crudos con los cocinados, porque los cocinados posiblemente ya no tengan a la bacteria porque han sido sometidos a un proceso de calor. El trabajador que tenga síntomas, abstenerse de manipular los alimentos y cocer los alimentos a temperaturas elevadas y el tiempo suficiente para destruir a la bacteria. Y desinfectar y lavar bien los vegetales. ¿Cuál es el tratamiento en cualquiera de estos casos? Penicilina o ampicilina. Pero generalmente ahora lo que se usa son las cefalosporinas de segunda o tercera generación, por la resistencia que ya hay a estas penicilinas y las aminopenicilinas. En el caso de meningoencefalitis en el paciente adulto, cloranfenicol, aunque hay el riesgo de que a dosis elevadas se puede producir una aplasia medular. Bueno, ahora preguntamos. Vamos a ver con Aguilar Lady, ¿está? Aguilar Lady. ¿No entró Aguilar Lady? Sí, doctora. ¿Ya? Entonces me va a decir cuál es la bacteria que produce, bueno, ¿cuántas formas de difteria conoce usted? Difteria, gonorrea. Ay, me quiero morir.
Difteria. Difteria gonorreae, escuchen eso. Mejor Doctora, paso. difteria cutánea y difteria respiratoria. La más importante es la respiratoria. Ya, ¿qué se llama usted? Tapia Juan. Difteria cutánea y difteria respiratoria. ¿De qué grupo es? Del A3. Ya. Difteria cutánea y difteria respiratoria, señorita Aguilar. Jiménez Jennifer. Sí, doctora. Ya, usted me va a contestar lo siguiente. ¿Qué se llama la bacteria que produce la difteria cutánea y difteria respiratoria? Miren de facilito que les pregunto. Nada, no estuvo en clases tampoco. Carrasco Gerardo, ¿está? Corinebacterium. Carrasco Difteria. Gerardo, ¿está? No, por favor, orden. Carrasco Gerardo, ¿está? Sí, doctora. ¿Usted me puede decir qué se llama la bacteria que produce difteria cutánea y difteria respiratoria? Corynebacterium diphtheriae. Muy bien. Señorita, esa es la bacteria. Bejarano Milton. ¿Está? Sí, doctora, aquí estoy. Ya, dígame, ¿qué morfología tiene esa bacteria? Que es un bacilo aerobio. Ya, pero ¿qué es? De acuerdo a su tinción de Gram, ¿qué es? Gran positivo. Ya, es un bacilo Gram positivo, muy bien. Nova Andrea, mire, cosas tan sencillitas les pregunto, ¿no? Sí, doctora. ¿Gracias a qué se produce la enfermedad de la difteria? Azotoxina. Ya, ¿es una endotoxina o es una exotoxina? Exotoxina. Exotoxina. Al ser exotoxina, ¿es de naturaleza proteica o lipopolisacárida? Proteica. Proteica, muy bien, ha estado atenta usted, la felicito. Nicole Escobar. ¿Está? Sí, doctora. Ya, Presente. usted contésteme. ¿A qué se debe? Su compañera ha dicho que la acción patógena se debe a la exotoxina que tiene la bacteria, que es una proteína. Esa exotoxina está dividida en dos fracciones. ¿Cuáles son? Nada. Guzmán Lourdes. Bueno, Ana Laura Segarra levantó la mano. Sí, doctora. Fragmento. Ana Laura Segarra. Sí, fragmento A y fragmento B. Ya, fragmento A y fragmento B. ¿Qué función tiene el fragmento A? Dígame. Es una acción enzimática activa. Ya, función enzimática activa, pero ¿cuál es la función? Ingresa a las células del aparato respiratorio inhibiendo la síntesis No. de proteína. Inhibir la síntesis de proteínas. Mamani Katia, ¿está? Mamani Katia, ¿no está? Sí, estoy bien. Ya, al inhibir la síntesis de proteínas, ¿qué se va a producir? Produce lo que es la necrosis. ¿Necrosis de qué? No diga de memoria. ¿Qué es necrosis? Primero dígame a ver si sabe qué es necrosis. Muerte de tejido. La muerte del tejido y como consecuencia de ese tejido muerto, ¿qué se va a formar? Yasmín Estrada levantó la mano. Sí, Dígame. doctora, a causa de la necrosis se va a formar una pseudomembrana que recubre las amígdalas. Muy bien, muy bien. ¿Y qué va a hacer esa pseudomembrana? ¿Qué daño va a producir esa pseudomembrana? Estrada, ¿en qué grupo está? En Ya el está, en A3, A3. doctora. Ya.
¿Qué va a producir esa pseudomembrana? Me va a decir, chau, Flavia, ¿está? Sí, doctora. Ya, dígame, ¿qué es lo que va? Si usted estuviera con difteria y se forma esa pseudomembrana, ¿qué le va a producir a usted? Obstrucción respiratoria. No va a poder respirar. Muy bien. Ya. En cambio, me va a decir Apata Margot, ¿está? Apata Margot, ¿está? No está. Argandoña Helen, ¿está? Doctora, sí. Tampoco. Hola, doctora. Ya, dígame usted, esa bacteria, que es el Corynebacterium diphtheria, produce una exotoxina que tiene 2 fracciones. La enzimáticamente activa, como han dicho sus compañeros, es el fragmento A. ¿Y qué función tiene el fragmento B? No, hijita. ¿Sabes qué? No es bueno de que vos te conectes solamente para decir presente, hijita. Es bueno que participes atendiendo y respondiendo las preguntas. Aquí hay 2 que levantaron la mano. María Rueda. Ah, no. No. ¿Puedo contestar, doctora? Dos santos. El fragmento B es esencial para la unión de la toxina a la célula y da el paso al fragmento A. Ya. En tus palabras, ¿para qué sirve el fragmento B? Sí leer. Sirve para dar el paso al fragmento A, que es la que inhibe la síntesis de proteína. Ya. Si no hubiera fragmento B, ¿el fragmento A podría realizar su función? No, porque no tiene cómo ingresar. ¿Cómo entrar? Muy bien. Choque Allison. Sí, doctora. Dígame usted, ¿la difteria respiratoria es una enfermedad localizada o generalizada o ambas? Nada. Martínez, a ver, ¿quién levantó la mano? Es localizada, doctora, es que mi Erika no Choque. está. Erika Choque. Sí, doctora, la respuesta era que se encuentra localizada porque, o sea, se encuentra en la nariz, en la boca, en la garganta. Está mal, y como hijita, también está se mal. contagia Escúcheme, por mijita, la vía respiratoria. Cállese un ratingo, está mal. ¿Ya? A ver, ¿quién le puede decir? Cuando levantan 3 personas la mano, no puedo ver los nombres. Doctora. Uno por uno. A ver, Saucedo. Es localizada y generalizada. Ya, escuche, hijita, la que estaba antes, ¿ya? Localizada y generalizada. Siga. Localizada porque puede aparecer en la vía respiratoria primero, pero después se puede extender hasta el sistema nervioso y otros órganos. Muy bien. ¿En qué grupo está usted? A3. ¿Qué apellida? Maiser Saucedo Erling. Maiser Saucedo. Ya, muy bien. Ahora, ¿es grave la difteria? Me va a decir Espada Ricardo. ¿Está Espada Ricardo? No está. Justiniano Ariel, ¿está? Sí, doctora. Usted me va a decir, ¿es grave la difteria? ¿O no es grave? Sí, doctora, por lo que produce el cuadro de... Sí, doctora, por lo que produce el cuadro, no hay como difteria respiratoria, digamos. Tenemos... No, hijito, no es así. Quispe Jennifer, ¿le puede decir? ¿Por qué es grave la difteria? Sí es grave porque podemos ver difteria respiratoria y difteria cutánea. La difteria respiratoria es la más grave. Ya, pero no me estás contestando. ¿Por qué es grave?
A ver, Es me grave va- porque causa la muerte. ya, es grave porque causa la muerte, pero ¿por qué, pues, hijita? Porque la obstrucción membrana de tapa la la vía respiración. respiratoria. Y esto Ya, causa- Victoria Callaú quiere hablar. Porque la membrana tapa la respiración y eso impide Eso, la membrana que se forma dificulta la respiración y entonces un paciente muere por insuficiencia respiratoria porque no llega el suficiente oxígeno a los tejidos y se produce la miocarditis, la parálisis del velo del paladar por afección al sistema nervioso. Entonces se produce una falla multiorgánica. Chicos, ya tienen que empezar a hablar con propiedad. Es grave porque el paciente se muere. ¿Cómo me van a contestar así? No. Ustedes están estudiando medicina, no están estudiando mecánica. Guzmán Santiago, ¿está? Sí, doctora. Ya, usted me va a decir, ¿la difteria cutánea es grave? No, ¿Por qué? es solo una infección en la piel. ¿Pero qué se produce? Pues, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien le puede contestar? Bianca Masai. Masai. Ya yo, doctora, por las áreas tropicales y porque son producidas por abrasiones cutáneas o por picaduras. No me lea, mijita. ¿Por qué no es grave? Yo quiero que usted me diga con sus palabras. ¿Por qué no es grave? Si la difteria, a ver, escúchenme, si la difteria respiratoria es grave porque uno sin respirar se puede morir o porque se produce muerte celular, entonces la difteria cutánea produce eso? No, solamente se forma una pseudomembrana que impide la cicatrización de las heridas. Entonces uno por eso no se muere. Tienen que pensar, chicos, para contestar. El que entiende puede contestar bien. Valdivieso Camargo, ¿está? Sí, doctor. Ya. A ver, usted contésteme. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué haría usted si está en la emergencia y le llega un paciente con difteria? Con sospecha de difteria, porque no sabe. ¿Qué haría usted? A ver, doctor Valdivieso, está usted en la emergencia y le llega un paciente. ¿Qué hace? Se quedó atónito el doctor. ¿Puedo responder, Valdivieso. doctora? A ver si el doctor Conchari, la doctora Conchari, no, el doctor Conchari puede. ¿Está el doctor Conchari? No está. Nada. Doctora, No está. ¿yo puedo responder? Bustillos Melanie. Sí, soy yo. Ya, usted. Lo primero, al llegar al paciente, tenemos que ver si presenta un cuadro de miocarditis para tratarlo en primer caso. Ya, pero ¿cómo llegaría ese su paciente? ¿En qué estado llegaría? Con falta de respiración por la obstrucción de las vías respiratorias. Eso es cuando ya tiene la pseudomembrana, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, ¿qué haría usted? Tratar, qué es lo que, o sea, eso es un cuadro de miocarditis, entonces yo trataría primero eso. Y luego sería neutralizarlo en todo caso con la antitoxina. No. Primero tendría que tratar de darle respiración al paciente. Esa insuficiencia respiratoria hace que haya daño de órganos. Sí. No llega el oxígeno suficiente a los órganos y estos sin oxígeno se dañan. Y esas son fallas irreversibles. Sí, esas son las secuelas de las enfermedades por falta de oxígeno. Ese es el daño cerebral que se produce. ¿Ya? En cualquier enfermedad donde hay insuficiencia respiratoria y no llega el oxígeno a las células. Eso yo les he dado el ejemplo del COVID. Eso es lo que sucede cuando no hay oxígeno. ¿Ya? Sí, doctora. Bueno, chicos, ya creo que ya es hora de entrar al otro grupo. No quiero que se me mezclen. A pesar que es el grupo A3. Es el grupo A3 que le toca, entonces podemos continuar los otros. Voy a llamar lista. Andrade Cuellar. Presente, doctora. Valdivieso José. No está, ¿no? Caballero Gustavo.
Presente, doctora. Chávez, Valdivieso, presente, doctora. pero entonces me va a contestar alguna pregunta, hijo, porque no puede ser que estés tan distraído. Ya te pregunté y no pudiste contestar. ¿Cuál es la fuente de infección en la difteria respiratoria? Me he pasado todita la clase explicando fuente de infección y vía de transmisión de las enfermedades. Yo puedo responder. A ver, no, un ratito. Hijito, Pablo José Valdivieso Orozco, tenés que agarrar la materia con mayor seriedad. No puede ser que haya explicado toda la clase y vos te hayas perdido esa explicación. Hijito, estás estudiando medicina, ya toditos les digo lo mismo. Tómenlo con más seriedad. Si ustedes quieren ser buenos médicos, estas enseñanzas les van a servir para toda su vida. Para toda su vida. O sea, no entren a clases solamente para decir presente. ¿Ya? Ya, doctora. Chávez y Anine no asisten, ¿no? Escobar Carolina. Presente, doctora. Fernández Flores. No asiste. Guzmán Lucy. Tampoco. Disculpe, doctora, no me nombró. Soy después de Escobar Carolina. ¿Escobar Nicole es usted? Sí. Sí, pero ya le pregunté a usted. A los que ya les pregunté no estoy llamando. Hinojosa Adriana. Presente, doctora. Lagos Fabio. Presente, doctora. Ledesma Caterín. Presente, doctora. Bueno, hijita, como estás tan distraída, te voy a preguntar. ¿Cuál es la fuente de infección de la difteria respiratoria? La fuente de infección de la bacteria es respiratoria. Otra que no lo toma con seriedad. Maita Pamela. Nova Andrea. Presente, doctora. ¿Qué apellida usted? ¿Qué apellida? No, hijito, no está en el A1 usted. Morales, no me interrumpan, por favor, ¿ya? Déjenme llamar lista, ¿ya? No acepto interrupciones, eso es malcriadez. Morales Nayeli. Doctora Maita Pamela presente, estaba diciendo. Ya, entonces le voy a preguntar a usted. ¿Cuál es la fuente de infección de la difteria respiratoria? Tampoco atendió. Hijita, para usted también es la reflexión. Si usted no quiere llevar bacteriología, es mejor que no entre a las clases y deje espacio a sus compañeros, ¿ya? No puede ser que yo toda la clase me la haya pasado explicando de la fuente de infección, vía de transmisión y que ustedes no hayan aprendido. Eso quiere decir que la falla no es en mí, la falla es en ustedes, ¿ya? Nova Andrea. Presente, doctora. Paredes Ignacio. No asiste. Pérez Pamela. Tampoco. Park Yewon. Presente, doctora. Presente, perdón. Ya. Usted dígame, ¿cuál es la fuente de infección de la difteria respiratoria? Las gotitas de fluge. Las gotitas de fluge, muy bien, está bien. Ahorita, un momentito, por favor, ¿ya?
Ya, ¿qué me dijo Park? ¿Cuál Las era la fuente? Las gotitas. De fluye. Muy bien, las gotitas de fluge. A ver, Rojas Yardi. Presente. Rueda Felicidad. Nada. Salas Diana. No asiste. Suárez Lorena. Presente. Ya, ¿usted me puede decir cuál es la vía de transmisión en la difteria respiratoria? Vargas Becker. Vía aérea. Ya, vía aérea, hijita. Es fácil contestar. ¿Vargas Becker está? Falta. ¿Vargas Ernesto? Falta. ¿Velázquez Vania? Presente, doctora. ¿Averanga Mitzi? Presente, doctora. ¿Baigorria Kimberly? Presente, doctora. ¿Barrón Diego? ¿Blacud Viviana? Presente, doctora. ¿Carata Jocelyn? Presente, doctora. Chicos, ustedes de repente piensan y dicen, no asisto a clases porque al final lo veo el video y punto. Yo creo que están equivocados. Yo creo que al hacer una interacción de la clase así, ustedes aprenden más. Y tienen también la posibilidad de preguntar. No es igual ver el video. A veces yo me quedo más al explicar en una cosa que en el video lo paso así. ¿Ya? Porque el video no es mucho tiempo que se puede grabar. Entonces, están equivocados al decir lo veo el video. No es así. O quieren que ver el video y no pasemos clase. Yo lo grabo el video, lo dejo en la plataforma y no pasamos clases y ustedes no se estresan. ¿Qué prefieren? Mejores son las clases. ¿Cómo? Mejores son las clases. ¿Por qué? Porque uno puede interactuar más. Es más didáctica. Pero ¿y usted aprende algo de las preguntas que yo hago o son torturadoras para ustedes? Sí, doctora. Se aprende, doctora, así despejamos nuestra. Ya. ¿Qué dice la mayoría? Solo 2 han hablado. Porque la verdad es que yo doy todo por el todo, pero ustedes no están dando nada. No digo de todos. ¿Pero qué dicen? Si quieren, no les pregunto. Está bien la clase, doctora. De ahí salen Está bien, las clases, doctora, son muy didácticas. Sí, doctora. Está bien las clases, doctora. Pero, y ustedes piensan que está bien que les pregunte cuál es la fuente de infección de la difteria respiratoria y haya gente, 5, 6 personas que no han sabido. No, doctora. O sea, doctora. ¿cómo es posible que yo me quede sumamente frustrada, no? Cárdenas. Los del grupo A1 pueden salirse, por favor. Choque Elizabeth. Presente, doctora. Choque, no, las 2 habían sido Elizabeth. Choque Castro es la una. Presente. Y Choque Elizabeth Posta. Presente, doctora. Contreras Nélida. Presente, doctora. Córdoba Brandon. Presente, doctora. Coro Eva. Presente, doctora. Durán Melissa. Fernández Ariane. Presente, doctora. Flores Jonathan. Flores Talita. Presente, doctora. Guzmán Scarlett. Presente, doctora. López Abigail. Presente, doctora. López Valeria. Mamani Lucy. Presente, doctora. Montaño Stephanie. Presente, doctora. Ordóñez Judith. Presente, doctora. Paredes Paola.
Paz Estela. Presente, doctora. Rodríguez María. Presente, doctora. Rojas Álvaro. Salguero Aldemir. Presente. Sánchez Osman. No asiste. Sarabia Julia. Presente, doctora. Segarra Ana Laura, ya me contestó. Bueno, los del A2 pueden salirse. Y me dejan solamente con los del A1,